Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tuvo reparos en regañarlo en un acto público. Lo acaban de escuchar. Persona que renuncie porque tiene una aspiración, se va. Bueno, se refería así a Gustavo Bolívar, el exdirector de Prosperidad Social de su gobierno. Bolívar renunció a su cargo para preparar su campaña presidencial para las elecciones de 2026. Decidió su salida del gobierno seducido por los resultados de las primeras encuestas. Los colombianos les contamos cómo van las cosas según esta encuesta. Bueno, aquí la tiene. Gustavo Bolívar, 12,6%. Vicky Dávila, 11,6%. Sergio Fajardo, 11,4%. Germán Vargas Lleras, 5,6%. Aspira a ser el candidato presidencial del oficialista Pacto Histórico, aunque una parte de la izquierda, incluido el propio presidente, lo consideran un candidato inviable. Pero, ¿quién es? ¿De dónde viene Gustavo Bolívar? Bueno, primero hay que decir que no es un político convencional. Y les voy a dar un dato que seguro les resuene, aunque no sean colombianos. Gustavo Bolívar es el autor de la novela Sin tetas no hay paraíso, un libro que publicó en 2005 y que luego se adaptó a la televisión. Y seguro recordarán esa novela que fue un éxito mundial. Esa y muchas otras que escribió le permitieron a Gustavo Bolívar ganar mucho dinero. Pero después de vivir un tiempo en Miami, Bolívar decidió regresar a Colombia y entrar a la política de la mano de Gustavo Petro, de la izquierda. En 2018 llegó por primera vez al Senado y en 2023 se lanzó como candidato a la alcaldía de Bogotá, pero su campaña fracasó y quedó en un rezagado tercer lugar. Y luego, en 2024, se sumó al gobierno del presidente Petro al frente de la entidad conocida como la Dirección de Prosperidad Social, que es un organismo que administra subsidios y recursos para atender a las personas que viven en situación de pobreza. Y ese fue un cargo al que renunció hace apenas unas semanas. Y tras su salida, ahora aspira nada más y nada menos que a la presidencia de Colombia. Y la gran pregunta es si Gustavo Bolívar es realmente una alternativa viable para las presidenciales del año próximo. ¿Tendrá la izquierda una nueva oportunidad después del fracaso del actual gobierno y de sus constantes escándalos de corrupción? ¿A quién terminará apoyando el presidente Petro? ¿Bolívar conseguirá el apoyo suficiente para mantenerse y sostener su candidatura hasta el final? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar directamente a él, a Gustavo Bolívar, quien es nuestro invitado de hoy en ¿Qué pasó con lo que pasó? Y por supuesto también queremos preguntarle y saber qué opina de los múltiples escándalos de corrupción que se han dado en este gobierno. No se lo pierdan, pero antes los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Solo hacen clic a la palabra suscribirse y muchos de ustedes me ven y disfrutan de los contenidos del programa sin estar suscritos. Por eso mi insistencia, porque además con las suscripciones y las visualizaciones del programa me ayudan mucho a financiar la producción de ¿Qué pasó con lo que pasó? Porque YouTube me paga por las suscripciones y por las visualizaciones. Y además de YouTube, me encuentran en Spotify. Así que allí también pueden disfrutar de los contenidos del programa en formato podcast. Gracias, como siempre les digo, muchísimas gracias a los que ya me siguen y a los que están por sumarse. Ahora sí comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó? Gustavo Bolívar, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó?
qué gusto tenerlo en el programa, ahora que está liderando encuestas de intención de voto, encuestas sobre la contienda presidencial en Colombia que se dará el año entrante. Así que bienvenido, porque hay mucho de qué conversar sobre Colombia, sobre sus aspiraciones, sobre el gobierno de Gustavo Petro. Pero comencemos hablando de una noticia de actualidad en Colombia, y es que el presidente Petro quiere convocar a una consulta popular para que la población se pronuncie sobre una reforma laboral que el Congreso le negó la autorización a esa convocatoria, y el presidente lo quiere hacer por decreto para que se pronuncie. Y esto pues está generando muchísima controversia. ¿Usted cree que el presidente está en su derecho de convocar una consulta, o debería respetar la decisión del Congreso o dialogar con el Senado para lograr una aprobación de una reforma que ya está en curso de todos modos, que busque dejar contentos a todos? Bueno, muy buenos días, Ángela Patricia, a tus televidentes y el programa. A ver, le hago un poquito de contexto. Colombia es uno de los países que tiene mayor precariedad laboral, en condiciones laborales, de la OCDE. Nosotros pertenecemos a la OCDE. Y el presidente Gustavo Petro ha querido devolverles a los trabajadores algunas prerrogativas que se perdieron hace unos 25 años en una reforma laboral. Y entonces, digamos que no hay tanto disenso en cuanto a lo que se está pidiendo, que es que se les paguen horas extras a los trabajadores, que se les paguen el doble por el día de los dominicales, etcétera. Pero en lo que sí hay es en la forma, digamos, la controversia es en la forma. Primero se presentó un proyecto de ley al Senado de la República. El Senado, sin leerlo, de una vez lo sepultó. O sea, 8 senadores de la Comisión Séptima, que es donde se debaten los temas laborales, de una vez le cerraron la posibilidad al gobierno de que siquiera fuera discutida, y se cerró esa posibilidad. Entonces el presidente convocó al pueblo, a las urnas, a través de una consulta popular, para que sea el pueblo quien decida sobre unas preguntas que se le están haciendo. Esas preguntas tenían que resolverse en el Senado de la República. Ellos tenían que dar un concepto. Y ahí digamos que hay un tema de formas, porque la votación, independientemente de todo lo que haya sucedido allá adentro, fue 47 contra la consulta popular y 45 en favor. Entonces digamos que hasta ahí está bien. Pero el presidente lo que alega es que como no se surtieron todas las formas, es decir, que se hayan sometido las preguntas a consideración, que se hayan leído, digamos, unos vicios de forma, él considera que entonces no hubo un pronunciamiento legal y ha convocado nuevamente, no ha convocado, ha anunciado que emitirá un decreto presidencial convocando directamente a la consulta popular. Entonces hoy obviamente hay un debate sobre si eso es una extralimitación de funciones o si él está en su derecho de hacerlo. Pues obviamente yo acabo de salir del gobierno y estoy respaldando al presidente Petro en su lucha para devolverle a los trabajadores esas prerrogativas, pero sí estoy muy pendiente de que la Corte Constitucional, y él mismo lo ha pedido, le dé un control a esta medida que ha tomado el presidente para saber si es legal o no es legal. Claro, pero ¿usted está de acuerdo en que el presidente convoque por decreto una consulta popular que ya le fue rechazada en el Senado? Y le pregunto porque muchos congresistas dicen, y opositores al gobierno dicen, que el presidente está adoptando un talante dictatorial, porque dicen desconoce la separación de poderes, porque irrespeta la institucionalidad al desconocer una decisión de otra rama del poder público, que es el poder legislativo, el Congreso. Sí, mire, Ángela Patricia, lo que hay que mirar es el antecedente. Al único gobierno, casi que en la historia, que se le ha negado debatir el presupuesto nacional fue a Petro, desde el Congreso, y hace muy poquito. Después se presentó una ley de financiamiento porque no tenemos todo el dinero para ejecutar el gasto fiscal. También se la negaron. A ningún gobierno se la habían negado. Le han venido negando consecutivamente las reformas, y entonces lo que ya esto desemboca es en un choque de poderes, sin que uno quiera suplantar al otro, porque pues si se tratara de eso, digamos, de una medida dictatorial, pues hace lo que han hecho muchos presidentes en Latinoamérica,
que son dictadores que cierran el Congreso, ¿no? Pero el presidente quiere llevar esta batalla legal hasta la Corte, que sea la Corte la que diga si se surtieron todos los trámites para que esa votación fuera legal o si no se surtieron. Seguramente cuando la Corte se pronuncie, el presidente va a acatar, porque él siempre ha acatado las órdenes de la Corte Constitucional en aras de esa separación de poderes. Gustavo, hablemos de las encuestas, que es un poco el motivo por el que lo hemos invitado al programa. Hasta hace unos días usted iba punteando en las encuestas de intención de voto. ¿Qué le dicen los últimos sondeos? ¿Sigue de líder? Es muy temprano todavía, pero sigue punteando. Sí, es temprano. Van 3 encuestas en las que voy, digamos, punteando la intención de voto de los colombianos. Obviamente para el gobierno es un punto de honor porque, como tú sabes, no ha sido fácil. Estos 3 años han sido muy difíciles. Es introducir unos cambios a la democracia en Colombia y son muy difíciles desde el punto de vista de enfrentar unos grupos económicos que tienen intereses en que esas reformas no pasen por una u otra razón. Por ejemplo, por decir algo, hay grupos económicos que son dueños de los fondos de pensiones, no les conviene nuestra reforma pensional, etcétera. Digamos, sin entrar en disputas por eso. Entonces, para el gobierno, incluso para nosotros, es sorpresivo que alguien de las entrañas del Pacto Histórico, que es nuestro movimiento, pues esté encabezando las encuestas. Como tú dices, es muy prematuro. Falta primero ir a una consulta para dirimir ese candidato del Pacto Histórico, después ir a una primera vuelta y después a una segunda. Y ese camino, pues, es largo. Pero bueno, ahí lo vamos sosteniendo de a poco. Yo estoy esperando que el Pacto Histórico fije las reglas de juego para elegir a ese candidato o esa candidata y tan pronto como se fijen, yo he exigido que sea a través de una consulta popular, entonces ahí sí ya puedo dar el paso a decir soy candidato presidencial. ¿Y a qué le atribuye a usted ese primer puesto en los sondeos? Muchos dicen que también pues usted se está beneficiando de la chequera del Departamento de Prosperidad Social, ¿no? El departamento que lideró para atender la pobreza extrema en Colombia, y que usted un poco empezó a hacer campaña desde esa posición, con sus aspiraciones presidenciales en mente. Y es al contrario, y te voy a decir por qué. Porque el presidente me dio la orden de acabar los subsidios, por lo menos los que no tengan que ver con los viejos y con las madres cabeza de hogar. Los demás nos toca transformarlos, y yo empecé esa tarea que no es popular. O sea, este año nosotros dejamos 2.500.000 personas sin subsidio, porque lo que le estamos ofreciendo es que se organicen en cooperativas y que nosotros, en vez de estarles regalando el dinero o transfiriéndoles el dinero, dándoles los subsidios, pues lo que queremos es que trabajen y ellos mismos produzcan su ingreso. Eso es muy difícil y eso es algo que me pueden incluso a mí cobrar. Lo que pasa es que a mí me dieron un cargo y, como cualquier funcionario, uno lo puede hacer bien, lo puede hacer regular o lo puede hacer mal. Yo considero, pues por lo que los comentarios de la gente, que lo hicimos bien. No hubo corrupción, porque nosotros somos anticorrupción totalmente, hemos estado denunciando la corrupción todo el tiempo. Hubo eficiencia, se ejecutó todo el presupuesto. Lo único que quedó sin ejecutar fue algo que no nos entregó, unos recursos que no nos entregó el Ministerio de Hacienda en diciembre y que los tuvimos que postergar para enero y febrero, y se hizo una labor eficaz. Entonces eso también la gente lo califica. Dicen, bueno, Bolívar ya estuvo en el Congreso, fue senador, salió bien de ahí, ahora estuvo en la administración pública, también sale bien de ahí. Entonces digamos que una persona confiable. Y las personas y las encuestas dicen, una encuesta de la firma Guarumo del mes pasado, le preguntó a las personas que estaban encuestando qué buscaban en un candidato presidencial, y miren qué buena noticia. Están buscando transparencia, están buscando candidatos que no estén comprometidos con la corrupción y candidatas. Y ese es el primer punto de la gente, que haya personas con buena reputación, que sean confiables, y yo, pues tengo que decirlo, modestia aparte, he mantenido una vida coherente de lucha contra la corrupción, de no dejarme enredar en ningún escándalo de los que han aparecido, que los ha habido. Entonces, pues yo creo que también la gente premia eso, la coherencia, pues la experiencia, ¿no? Ya vamos a hablar de esas denuncias de la corrupción, de la transparencia, pero antes quiero preguntarle sobre la posición del presidente Petro frente a su candidatura, porque pareciera que el presidente Petro no quiere que usted sea
candidato presidencial, que pareciera que le quitó el respaldo después de que usted pues ha sido uno de sus principales escuderos, lo ha apoyado desde el principio y bueno, quedó en evidencia en ese consejo comunitario en Tibú. Entonces, ¿cómo piensa avanzar en su candidatura sin el respaldo del presidente? Que supuestamente pues sería usted busca ser el candidato del pacto histórico, el partido del presidente o la coalición del presidente. Bueno, pues yo no puedo contestar por el presidente, pero sí puedo suponer qué está pensando el presidente. Entonces, él está convocando a un frente amplio porque él sabe que la izquierda y el centro unidos tienen un techo que no alcanza para ganar la elección. Y él ya en 2018 cuando perdió, ya nos mostró ese techo que eran 8 millones de votos. Para ganar la elección necesitaba más de 11 millones de votos, entonces para 2022, cuando volvió a presentarse nuevamente, él ya hizo estas alianzas, digamos, con maquinarias políticas, con la clase política tradicional para completar esos votos que le faltaban. Como mi discurso ha sido prácticamente contra la clase política corrupta de este país, entonces a él le da mucho temor que llegado a una instancia, digamos segunda vuelta, que es donde se hacen esas negociaciones, porque los dos candidatos que queden al final empiezan a recoger las vertientes que han quedado por el camino, a él le da mucho temor que yo no sea capaz de hacer esos acuerdos y esas alianzas con esa clase tradicional. Y entonces, eso por un lado. Y lo segundo, él, como está convocando un frente amplio con candidatos y candidatas por fuera del pacto histórico, es decir, está invitando a algún candidato del liberalismo, del Partido Verde, de la U, etcétera, él no puede casarse con ninguna candidatura prematuramente porque sería como decirles, vengan al frente amplio que yo ya tengo un candidato o una candidata. Por eso es mentira que él tenga hoy un candidato de sus preferencias. Eso no es verdad porque entonces sería prácticamente anular esa convocatoria que está haciendo, porque nadie le jalaría a ir a un frente amplio sabiendo que el presidente ya tiene un candidato. Entonces él se ha mantenido neutro. Lo que pasa es que hay muchos comentarios de la gente que va y lo ve y se toma una foto con él y salen a decir yo soy el candidato de Petro, y eso no es real. Pero una cosa es que el presidente no quiera hacer público su preferencia por un candidato y posiblemente no lo tenga todavía. Otra cosa es... y no lo puede hacer, porque recordemos que él es funcionario. No lo puede hacer, exactamente. Otra cosa es hacerle un desplante a un funcionario leal, ¿no? Simplemente porque fue invitado a dar una charla y que pues, anunció su retiro del gobierno. Pareciera que el presidente no lo quiere, no solamente es que está haciendo cálculos políticos en votos. Pues lo mismo, tendríamos que preguntarle a él si me quiere o no. Yo sí lo sigo queriendo, yo lo respeto muchísimo, le he agradecido mucho la oportunidad que me dio pues, de estar en el gobierno. Le pagué bien porque hice mi tarea, pero ya de ahí a meterme en el corazón del presidente, saber si me quiere o no, digamos políticamente, porque sé que como amigo nosotros mantenemos todavía charlas ahí sobre muchos temas, pero no sé en las preferencias políticas él qué tipo de candidato esté buscando. Me habían dicho que alguien más cercano al centro para que convocara más, pero el gobernador Amaya, que era uno de esos, digamos, que sonaba por ahí, ya acaba de decir que no se presenta, ya se le venció el término también, y no quedan muchas opciones. Entonces yo lo que creo que es que él va a esperar que se decante el tema en las consultas. Primero en la consulta del pacto, después en la consulta del Frente Amplio, y indudablemente quien gane esas consultas, la candidata o candidato que gane esas consultas debe sí o sí recibir el guiño y el apoyo también del gobierno, porque de lo contrario pues vamos a perder en 2026. Ahora, Gustavo, yo lo veo de otra manera también. Lo veo como a usted siendo el protagonista de el peor de los escenarios, porque va liderando inicialmente las encuestas, es muy temprano y sabemos pues que el desgaste, ¿no? Puede ser mucho de aquí hasta que ya llegue la primera vuelta en un año casi exactamente, pero no cuenta primero con el apoyo del presidente, que es el que tiene la maquinaria del partido y la organización, pero además de no contar con su apoyo, usted arrastra la carga negativa del gobierno tras un sinnúmero de escándalos de corrupción. Usted también carga con ese desgaste político. Muchos lo ven como corresponsable del legado negativo de Petro. ¿Cómo piensa contrarrestar estas percepciones? Eso es verdad, pero mira, cuando uno tiene lealtades y principios, uno no puede tener esos cálculos políticos tan mezquinos de decir,
si le está yendo mal al presidente Petro, yo me desmarco, ahora yo soy antipetrista. No, yo no lo voy a hacer, la verdad. Porque por un lado, considero que sí ha habido errores en este gobierno, eso lo sabemos todos, pero también ha habido muchos aciertos que tenemos que defender. Por ejemplo, que la tierra se le esté devolviendo a los campesinos, lo que nos está dando a nosotros hoy una rebaja del precio de los alimentos, un auge del campo, se le han entregado más de 500.000 hectáreas de tierra a los campesinos que se les están devolviendo más bien. En la disminución de pobreza hay muy buenas cifras, ya 1.6 millones de personas han salido de la pobreza y para este año tenemos una previsión de sacar otros 2% más de pobres en pobreza extrema, etcétera. Hay muchas cosas buenas que están haciendo. Los lunares, la corrupción, terrible. Lo que pasó en la UNGR es imperdonable. Unas personas que se unen y hacen un concierto para delinquir, para saquear al Estado. El mismo presidente se vio en la obligación de salir a pedir perdón. El pasado 20 de julio en la instalación del Congreso le pidió perdón a los colombianos, porque uno como funcionario se puede equivocar y puede verle, como dicen las mamás de nosotros, ojos vemos, corazones no sabemos, y uno puede creer que una persona es buena y le da una responsabilidad de estas, pero no sabemos qué tiene en el corazón y hay unos que nos han fallado, la verdad, pero no es política del gobierno que nosotros salgamos a robar las entidades, porque clarito en todos los consejos de ministros lo que nos está diciendo siempre es que los recursos son sagrados, que toca cuidarlos y que hay que denunciar a los corruptos, y eso ha pasado. Lamentablemente se nos han colado varios y eso sí no tiene ninguna disculpa. Sí. Muchos y muy cercanos. Para darle contexto a nuestra audiencia, la Unidad de Gestión de Riesgo pues es una entidad gubernamental que tiene un presupuesto muy generoso, que no tiene mucha vigilancia ese presupuesto porque se trata de atender emergencias o de prevenir emergencias de desastres naturales. Y bueno, hay un gran escándalo, uno de los muchos escándalos de corrupción que enfrenta el gobierno es que utilizaron el presupuesto y los recursos de esa entidad para comprar congresistas. Dos de ellos ya pues están totalmente imputados en causas de corrupción, los presidentes de Cámara y Senado, expresidentes de Cámara y Senado, comprando los votos de los congresistas para lograr que aprobaran reformas del presidente Petro presentadas al Congreso. Entonces, mi pregunta sería, Gustavo, ¿usted cree que su cercanía ideológica y, digamos, de amistad con el gobierno es un activo o es un lastre de cara a sus aspiraciones presidenciales? Como tú dijiste, estoy en el peor de los mundos, porque, digamos, no puede aspirar a ganar la presidencia alguien del pacto histórico o de la centroizquierda y de la izquierda quien no tenga, digamos, lo que llaman aquí el voto duro, digamos, el voto religioso que tienen ciertos políticos y que en Colombia solamente lo tienen dos políticos, que son Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Entonces, estos personajes que son, digamos, los personajes más grandes de la política de este siglo, pues han amasado unas bases que yo llamo de votos religiosas, que están siempre apoyándolos. Entonces, ese voto es imprescindible para ganar. De otro lado, si uno se desmarca de Petro, que no va a ser mi caso, pues pierde aquí, pero gana acá. Y no gana mucho, tampoco, porque van a decir, ese es desleal, él es acomodado, él es oportunista, y entonces como si le va bien mal a Petro está al otro lado y si le va bien está con él. No, yo creo que uno tiene que ser de una sola pieza. Y mi forma de ser, mi ADN no me permitiría hoy decir que yo me desmarco del presidente Petro, porque no es real. Yo creo que aquí hay que corregir cosas hacia el futuro, hay que profundizar otras que se están haciendo muy bien y hay que definitivamente hacer otras que no se han hecho, pero ya habría que entrar aquí a explicar digamos, una deficiencia que tenemos en el tema fiscal, porque no se aprobó la ley de financiamiento, por las razones que sean, no hemos tenido el dinero para para cumplir el programa de gobierno. Entonces yo creo que eso es una deuda pendiente que tocaría volver a insistir en eso. Ahora, uno no se explica, Gustavo, cómo a usted el presidente le quita el respaldo, ¿no? Digamos, le hace ese desaire público después de que usted pues le ha manifestado literalmente su amor, ¿no? Yo lo amo, presidente, le ha dicho usted en un consejo de ministros que fue televisado. A usted le da la espalda, pero a Laura Sarabia,
que está también vinculada con una investigación judicial por abuso de autoridad, Armando Benedetti, que es pues su ministro de gobierno, también involucrado en un montón de cuestionamientos y también en causas judiciales. A ellos los arropa, Laura Sarabia la nombró canciller, Armando Benedetti lo nombró ministro de gobierno, a ellos los protege, les da cargos importantes, los defiende, y a usted no. ¿Por qué a ellos los protege tanto? ¿Por qué Laura Sarabia y Armando Benedetti son tan importantes para el presidente cuando también arrastran una carga negativa pues que le hace daño al gobierno? Bueno, yo creo que es un precio que se debe pagar por lo que te dije hace un poquito, y es que para poder ganar la presidencia, aparte de ese voto duro y de ese voto de opinión, también se necesita un voto de la política tradicional. Y él tuvo que acudir a esa política tradicional, y entre ellos están estos personajes. Entonces, ahí es donde estaba, digamos, ahí es donde radica el dilema que tenemos nosotros, y es de continuamos con esa política, ganar por ganar, el todo por el todo y arriar banderas con tal de ganar, o nos mantenemos en una posición en la que seguimos construyendo una conciencia política en la gente para decirles aquí no todo vale, nosotros somos capaces de ganar sin esas maquinarias o no somos capaces de ganar con esas maquinarias. Por eso es que ¿qué maquinaria puede representar Laura Sarabia? Una mujer que fue, digamos, una colaboradora, asistente de Benedetti, que está inmersa en un escándalo de abuso de poder contra una niñera, quien acusaron de haberse robado una plata en efectivo de su apartamento, de haberla sometido a un polígrafo, en fin, de inclusive identificarla como una integrante de un grupo irregular para poderla vigilar, interceptar sus teléfonos, en fin. ¿Qué apoyo político importante le puede representar Laura Sarabia? Y sin embargo hoy esa es la canciller, ¿no? Es la mujer a la que Benedetti insultó, ¿no? A la que le confesó que habían recibido multimillonarios recursos de dudosa procedencia, y que si él decía que había pasado, se caía todo el gobierno, se iban todos para la cárcel, porque están todavía en el gobierno, en el alto gobierno. Bueno, debo decir que cada vez que ha aparecido un escándalo de estos, yo me he desmarcado directamente, no por las ramas, sino, por ejemplo, cuando aparecieron los escándalos del FOMAC, de alguna corrupción que puede haber en el tema de la salud, yo mismo dije que una canciller no podría tener sobre sí una duda siquiera, porque es la que nos representa a todos los colombianos. Yo puse un tuit en ese sentido. Con el ingreso de todos estos personajes, yo también he marcado una distancia, porque aunque entiendo que el presidente es el presidente Petro y él tiene todo el derecho de nombrar su equipo colaborador cercano, digamos, nadie se puede meter en eso, pues sí dije en alguna ocasión, yo me rodearía mejor. Yo esas distancias las he marcado, no por cálculo político, porque incluso cuando empezó todo esto yo no tenía ninguna aspiración ni marcaba en ninguna encuesta, sino que siempre ha sido nuestra conducta es decir las cosas como son, en el momento que son, y no después de que salgamos del gobierno. Porque ha habido una práctica aquí, y es que los ministros que han disfrutado de su cargo, que han recibido la confianza del presidente, después de terminar su mandato, o porque los despiden, o porque renuncian, por lo que sea, salen a decir cosas en contra del gobierno. Yo las he dicho estando dentro del gobierno y siempre me he desmarcado de estas cosas. Pero no con la contundencia, Gustavo. Muy contundente, le pedí la renuncia a la... Le pedí la renuncia a la canciller. Gobiernos. A mí me parece que tienen razón algunos que dicen que usted también utiliza un doble rasero para, sí, señalar estos escándalos con guantes de seda y pues criticar y no atacar y mantener una oposición férrea contra gobiernos que también han tenido escándalos de corrupción, pero es que los del actual gobierno son casi que semanalmente hay un nuevo escándalo, hay un nuevo imputado. Ese no es el cambio que prometió Petro, y sin embargo muchos dicen que usted no ha tenido la contundencia para hacer una condena pública, comenzando por el hijo del presidente, que ha denunciado que recibió dineros de dudosa procedencia para financiar la campaña del presidente. Bueno, tengo que decirte aquí en este punto, Ángela Patricia, que sí estás equivocada, porque primero a la canciller le pedí la renuncia pública. Eso no es
una tibieza y creo que fue el único que se atrevió a hacer eso. En el caso del presidente también, el mismo presidente le pidió a la fiscalía que lo investigara y lo llevara a juicio, el mismo presidente. Nosotros no hemos tenido tibieza con eso. Lo que pasa es que en el pacto histórico ahí se va tejiendo un relato y es que el agua sucia se lava en casa, pero yo no creo en eso porque es que nosotros somos funcionarios públicos y somos personajes públicos y como personajes públicos, con esa palabra públicos, tenemos que tener el libro abierto para que toda la gente examine lo que decimos, lo que hacemos y entonces muchas veces le dicen eso es fuego amigo, no es fuego amigo, es que uno tiene que salir a decir las cosas como son. Por ejemplo, ayer apareció dentro del mismo caso de la unidad de riesgos otra persona de función pública que está acusada de recibir dinero. Ahí estaba escribiendo yo en este momento que lo lamento por él, pero en ese momento deja de ser nuestro compañero, porque es que aquí no nos invitaron a una revolución, sino a una revolución pacífica. Y no No, y los podemos, funcionarios son de muy alto nivel. y El no exministro podemos de consentir Economía. eso. Nosotros, y ahí me he dicho, no alcancé a ponerlo por esta entrevista, pero ya va mi tweet donde digo, qué pena, pero tiene que pagar y ojalá, si esto es cierto, todo el peso de la justicia contra este señor, que es el director de función pública. Entonces, no hemos sido tibios con eso. Lo que pasa es que obviamente no puede uno salir a masacrar a la gente. Igual pasó ahora hace poquito con David Racero, donde le dijimos, bueno, compañero, lamentamos mucho lo que está pasando, pero tiene que aclarar lo que están diciendo porque es muy grave. Entonces sí hemos estado aquí pendientes de quien no cumple con su mandato constitucional de vigilar el dinero sagrado que es el dinero de los impuestos de la gente y siempre los hemos denunciado. Ahora, hablemos de una denuncia reiterada que también pues ha consternado inicialmente al país, ahora ya no, pues porque ya lo han repetido muchas personas, y es que el presidente es un drogadicto. Lo ha dicho por tercera vez en una carta extensa el ex canciller de Colombia, Álvaro Leiva. El presidente Gustavo Petro, ¿es un drogadicto? Yo nunca lo he visto, Ángela Patricia, y he compartido con él mucho tiempo. Fui compañero en el Senado 4 años, lo he invitado a mi casa en Miami, lo he invitado a mi hotel en Girardot. He compartido con él mucho tiempo, nunca lo he visto. Entonces no puedo decir que él sea un drogadicto porque no lo he visto, tampoco no lo he visto. O sea, tampoco puedo decir que no lo sea porque no me consta. Ninguna de las dos cosas me consta, pero yo Claro, personalmente... pero una cosa es que uno no lo vea, no le conste, pero otra cosa es que uno se entere, pues personas allegadas al entorno del No, pues es presidente. que, ¿Usted sobre digamos, eso? chismes en política ahí todos los días. Dicen una cosa de uno, del otro, de la otra, pero yo aprendí ya hace un poco de tiempo porque muchas veces me equivoqué de salir a juzgar gente injustamente y es a que solo lo que yo vea o lo que pueda confirmar con datos, con hechos, con documentos es lo que yo me refiero, pero yo lo que te digo, con Gustavo Petro, que he compartido mucho tiempo, nunca lo he visto, más allá de que nos tomamos, por ejemplo, una cerveza en Miami, un vino por allá en Nueva York una vez. Nunca lo he visto consumiendo, jamás. Si lo hubiera visto, eludiría la pregunta, me haría loco, la cambiaría, pero te lo digo mirándole a los ojos, nunca he visto a Gustavo Petro consumir. Álvaro Leiva dice que el presidente Petro está enfermo, que necesita ayuda profesional, que no puede gobernar, que su estado es de enfermiza incompetencia, dice, y se refiere en sus cartas a hechos sórdidos, a hechos bochornosos, a hechos impúdicos, incluso incluye links a informaciones que hablan de eventos en los que se involucran no solamente drogas, prostitutas, en fin. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Álvaro Leiva entonces está mintiendo? A mí me parece que independientemente de que si lo que él dice sea cierto o no, porque tendrá que entrar a probarlo, lo más deleznable es que una persona estando dentro del ejercicio de sus funciones como ministro, como canciller, además le dieron un alto cargo, no se haya desmarcado en el tiempo en que vio esas cosas y haya seguido como funcionario a pesar de haber visto esas cosas. Y solamente cuando llega la destitución por algún ruido también de corrupción que hubo ahí en un tema de los pasaportes y eso con el hijo, entonces ahí sí sale a decir estas cosas. Yo primero le aseguro que la cuarta carta va a ser la del señor lanzándose a la presidencia, porque ya dijo que iba a lanzar una cuarta carta. Entonces es aprovechar unas cosas de la vida personal de una persona
que es su vida personal, si es que eso pasó, para sacar provecho político. Y segundo, ¿por qué no lo dijo cuando era canciller? ¿Por qué no renunció diciendo, mira, acabo de ver estas cosas grotescas, no comparto, no quiero estar en un gobierno bajo el presidente que comete estas prácticas, y entonces renunció? Él nunca renunció, y ahora, meses después de que ya no está en el cargo y que de repente necesita llamar la atención políticamente, entonces empieza a contar estas cosas. Entonces no creo que eso sea leal de un funcionario con alguien que le dio esa confianza. Ahí tiene usted un muy buen punto. ¿Por qué no lo denunció en el momento y salió del gobierno si fue testigo de estas cosas? Lo que no estoy de acuerdo, Gustavo, es que es la vida personal del presidente. Es la vida personal del presidente, pero a decir por pues, las versiones de Leiva y lo que vemos los colombianos, está afectando su vida pública, ¿no? Estas constantes llegadas tarde del presidente en tiempos totalmente irrespetuosos, en tiempos totalmente irresponsables, porque es que un presidente puede llegar media hora, una hora y media tarde, pero es que el presidente llega 5, 6 horas tarde, no a un evento, esto es constante, a varios eventos, es permanente. Esto ha generado muchos cuestionamientos y muchos dicen que esto se debe a un problema de drogas del presidente. ¿Qué opina usted? Pues mira, con relación a lo primero, sobre la vida privada de él, yo lo que me refería es que si eso es cierto, lo que dice Leiva, que si es cierto sería su vida privada. Entonces no es que yo esté asegurando que sí hace esas cosas en su vida privada. Lo de la puntualidad, nosotros nos quejamos también con los diferentes directores del DAPRE. A veces cuando llegamos a los consejos de ministros y le decíamos estamos perdiendo productividad porque pues por una espera de 2 horas o algo pues podemos estar en las oficinas haciendo cosas. Pero eso es como un mal manejo de la agenda, no sé cómo se maneja esa agenda, nunca la hemos manejado nosotros. Si te das cuenta, en el DAPRE siempre ha habido personas ajenas al progresismo, ninguna del progresismo, solamente Jorge Rojas, que estuvo por 4 días. El resto, todos esos casi 3 años, o 2 años y 10 meses, la han venido manejando otras personas que son sus allegados, las personas que estuvieron colaborándole en la campaña, y yo realmente no sé cómo se maneja esa agenda. Pero lo de la impuntualidad, sí, pues no puedo aquí defender eso porque sí ha pasado y pues es público. Ya salir a decir que no, pues sería estar mintiendo. Hablando de la vida privada del presidente, hay algo también que, pues, la percepción no es positiva y es esta cirugía plástica que se hace el presidente. Yo me pregunto, ¿no podía esperar a que saliera del cargo, a que saliera de su mandato, terminara su presidencia, que le dio la prioridad a este procedimiento estético en un país con tantos problemas? O sea, que necesitan la atención urgente del gobierno y del presidente. Pues, a ver, yo puedo opinar lo que yo piense, pero ya meterme como dentro de lo que él quería y por qué escogió ese momento, que creo que fue como el miércoles antes de Semana Santa, pues seguramente pensando que en esos días lograba esa recuperación. No sé, porque no, esa parte no la he conversado, si eso, aparte de estético, tenga que ver con otro diagnóstico, pero pues bueno, entonces los seres humanos tenemos nuestra vanidad. Tal vez quiso verse mejor, no sé, no puedo entrar en esas minucias, en esos comentarios particulares porque no podría, digamos. Pero pues, bueno, ya la hizo, él se siente bien, como cuando una mujer se opera o cuando se hace una mamoplastia o alguna cosa para sentirse mejor, pues seguramente él quería sentirse mejor y se está sintiendo mejor. Creo que tiene derecho. Ahora, el momento en que lo hizo, pues ya es lo discutible. Si hubiera podido esperar ya 1 añito y medio más o aplazarlo un poco más, bueno, eso ya es lo que se puede discutir. Pero ya en su fuero interno, las razones que lo motivan a cambiar su estética, pues ya eso es personal. Gustavo, ¿qué lección le ha dejado su paso por el gobierno que quisiera aplicar en el futuro en caso de llegar al poder? O sea, ¿cuáles son esos aprendizajes? Sí, Ángela Patricia, es muy vasto, el país es muy complejo. Estamos ante un país de los más complejos de la tierra. Ningún país ha tenido grupos guerrilleros de hace 70 años, ninguno. Ningún país ha tenido 7, 8, 10 carteles de la droga al tiempo. Ningún país ha tenido al tiempo guerrillas, paramilitares, delincuencia común, y todo esto porque
lo dijo la ONU antier en un informe, somos el tercer país más desigual de la Tierra, porque la guerra no la produce la pobreza. Entonces, si usted está en un barrio pobre, todo el mundo es pobre, es feliz y se comparten los buñuelos en Navidad y bailan y todo, pero apenas llega el rico al barrio a pisotear a los demás, ahí esa desigualdad es la que genera la guerra. Y aquí hay una desigualdad enorme que no podemos desconocer, lo acaba de decir la ONU. Después de Sudáfrica y de Namibia, somos el tercer país más desigual de la Tierra y eso no puede ser. ¿Por qué somos tan desiguales? Porque precisamente esta clase política, en conjunto con estas élites, han hecho unas leyes y unas reformas tributarias para que estas élites sean cada vez más ricas, que a mí no me molesta que sean cada vez más ricas. De hecho, he dicho que necesitamos más ricos. En Colombia hay muy poquitos ricos. Y mientras que la gente abajo se va abriendo esa brecha y cada vez es más pobre. Entonces la desigualdad es la que promueve la violencia en Colombia. Y por eso entonces yo lo que más celebro es que el presidente nos haya dicho a todos los funcionarios cuando entramos, vamos a gobernar en la periferia. Tenemos que gobernar en la periferia, porque es donde está la desigualdad, es donde está generándose la violencia. Y si nosotros logramos empezar a gobernar de afuera hacia adentro, algún día vamos a tener un poquito más de igualdad, que es lo que le hace falta a este país. Y con mucha más transparencia y rectitud, porque yo creo que esa es una... Sí, no, mire, tengo que decir y hacer el mea gran... culpa, tengo que decirlo, aquí no podemos tapar el sol con las manos, no es lo que yo esperaba. Y tampoco es lo que esperaba el presidente, se lo puedo decir. Tenemos mucha decepción con la gente que está robando, porque no tiene que ser así. Nosotros prometimos cambiar el país y el país estaba en manos de corruptos, está en manos de violentos, está en manos de personas inescrupulosas y no hemos podido hacer ese cambio como queríamos. De hecho, yo le he dicho a mis compañeros, ya perdimos o estamos perdiendo la bandera anticorrupción y hay que recuperarla. Y eso se hace con ejemplo. Y eso sí, yo te puedo decir algo aquí, independientemente de lo que uno quiera pensar o no del presidente, y eso sí lo he conocido, yo nunca le he visto al presidente ni un billete en el bolsillo y yo los puedo conminar a que busquen en todas en los bancos de Colombia si él algún día ha tenido una tarjeta de crédito. Es un hombre que no le gusta la Lo hemos visto plata. con bolsas de dinero, ¿no? Bueno, pero Con bolsas eso de ya también quedó dinero aclarado por la efectivo. corte que era para una campaña y eso, pero él es un tipo que totalmente desprovisto de la ambición económica, pero tiene una responsabilidad política. ¿Quién nombra a unas personas que sí roban? Obviamente nosotros tenemos una responsabilidad política ahí, no se puede negar. Y mi última pregunta, Gustavo, obviamente usted tiene responsabilidad política y seguramente quien aspire y quien haya hecho parte del gobierno va a tener que cargar con esa responsabilidad. Y eso me lleva a hacerle mi última pregunta. ¿Cómo cree usted que el país va a recordar el gobierno de Gustavo Petro? El país va a recordar al presidente Petro de diferentes maneras. Ha habido una ruptura, digamos, en las formas. Ha habido digamos, él llegó aquí a romper unos paradigmas, unas cosas que se habían normalizado. De hecho, mire, le digo, el ministro Bonilla, nosotros lo conocemos. El exministro de Economía. El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es un señor que en su vida se robaría un peso. Lo conocemos y se va a ir a la cárcel seguramente. ¿Por qué? Porque entró dentro de unas prácticas que aquí se han normalizado, que es dejarse chantajear del Congreso por votos, si es que eso pasó, y eso se hacía en todos los gobiernos, pero más. Y lo que pasa es que la lupa, como los medios no son nuestros, los 5 grandes medios de Colombia están en manos de los 5 grandes dueños de Colombia. Entonces la lupa hacia nosotros es más grande y se la pusieron a Ricardo Bonilla y lo pillaron cometiendo una práctica que todos han hecho, pero que a los demás la lupa era chiquita. Entonces esas cosas son las que se han venido a romper, pero no podemos seguir normalizando. Yo celebro que la justicia le ponga freno a esto. Y es que, por ejemplo, mira, le voy a decir una cosa. La angustia de un ministro de Hacienda, cuando tú tienes que pagar una nómina de varios billones de pesos y no tiene la caja, y entonces necesita pedir un crédito y va a la comisión de crédito de la comisión tercera, porque yo fui presidente de la comisión tercera del Senado, que es la comisión económicas, y no se reúnen la primera vez y no se reúnen la segunda, 6 veces y no se reunían esperando a ver qué negociaban con el ministro, que en su angustia para poderle pagar a todos los maestros, a los soldados, al ejército, pues tiene que ir a decirles, bueno, ¿qué hay que hacer para que me aprueben este préstamo? Entonces eso funciona mal, esa relación de chantaje del Congreso con el Ejecutivo funciona mal hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, como te digo, a nosotros nos ponen la lupa más grande, pero son cosas que de la mermelada se viene hablando aquí hace décadas.
Pero Nadie eso puede no decir, va a cambiar, eso no va a cambiar a corto plazo. pero hay que aspirar a Gustavo. cambiarlo. Si usted aspira a ser presidente de este país, va a transar con los políticos No, de siempre, le va a no, tocar. y ¿O ahí, no? y ahí está el cambio, porque yo sí no transaría con el Congreso. Ah, ¿no quieren Pero aprobar? eso mismo nos prometió el presidente actual. No, pero Y el cambio no es llegó. que aquí qué es lo que hay que hacer, y lo hizo en Tanas Mocus alguna vez en el Consejo de Bogotá. Yo no me les bajaría los pantalones, pero el alcalde de Bogotá, cuando empezó el chantaje del Consejo, volteó la cara, se bajó los pantalones y le mostró la cola. Eso es un símbolo de lo que hay que hacer. No hay que hacerlo de esa manera, obviamente, pero sí es que decirles, a mí no me chantajean. Vamos a sacar el país adelante entre todos. Ustedes tienen muy buenos salarios, debería ser suficiente. Y ustedes díganle a la ciudadanía de cara al país qué es lo que pretenden. Y yo sí saldría a denunciarlos. Yo sí saldría cuando No presento lo una... ha hecho, no lo ha hecho porque si usted hizo parte del gobierno y los Uy, no, políticos mira le mis están pidiendo críticas del formas, Congreso. Estoy escribiendo ¿usted hasta por qué un no lo libro. ha hecho? No, estoy escribiendo hasta un libro de todas las porquerías que pasan en el Congreso, Ángela Patricia. Pero si yo como presidente presento una reforma que es, por ejemplo, una reforma educativa, una reforma laboral, etcétera, que le sirve a todos los colombianos y empiezo a recibir ese chantaje, pido la televisión y digo, los congresistas fulano, fulano y fulano están pidiendo puestos o están pidiendo contratos a cambio de estos votos y no se los voy a dar. Y los denuncio. Eso sí te lo aseguro que así va a pasar. Yo no va a, ese chantaje tiene que terminarse. Es un mal diseño institucional. Por ejemplo, que el Congreso elija al procurador. Pasé proyectos de ley para subsanar eso. Para que el Congreso no elija al procurador, no elija al contralor, que son los que cuidan la plata, están pidiéndole a los congresistas que voten por ellos. O sea, el mismo juez eligiendo, la misma persona eligiendo a su juez. Eso tampoco tiene que pasar. Hay muchas cosas por cambiar, pero hay que hacerlo de manera institucional, sin sobresaltos, sin violar la Constitución. Y todo eso se puede con paciencia, con seducción, con diálogo, que eso es lo que nos ha faltado tal vez en este periodo. Bueno, ojalá que el gobierno lo escuche y denuncie con nombre propio quiénes son los congresistas que piden coimas para que le aprueben las reformas al presidente, si ese es el caso. Gustavo, un gusto haber conversado y ojalá que volvamos a hacerlo cuando ya se definan las candidaturas, si es que claro que sí, Ángela Patricia. Ahí estaré y muchísimas gracias por la entrevista y a los televidentes un saludo muy grato. Bueno, hasta luego. Gracias por estar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Bueno, gracias. ¿Qué pasó con lo que pasó? Es claro que Gustavo Bolívar se ve decepcionado con el lastre de la corrupción que salpica a este gobierno en Colombia. Pero le va a quedar muy difícil deslindarse de un gobierno inmerso en tantos escándalos de corrupción, porque hizo parte de él y a pesar de todo sigue defendiendo al presidente Gustavo Petro. La gente, como él mismo lo ha dicho, exige transparencia, rectitud, una buena gestión. Y aunque Gustavo Bolívar parece salir airoso de su cargo, la pregunta es si esta percepción y su liderazgo temporal en las encuestas le alcanzarán para lograr no solo la candidatura de la izquierda en Colombia, sino para alcanzar la presidencia. Falta mucho tiempo para la primera vuelta presidencial de finales de mayo del año entrante y muchas cosas pueden pasar. Y a lo mejor el hecho de que por ahora el presidente Petro le haya dado la espalda puede ser lo mejor que le puede pasar a Gustavo Bolívar, un candidato o un precandidato que aspira a limpiar la corrupción precisamente en lo que el actual gobierno de Gustavo Petro está totalmente enlodado. Gracias por acompañarme una vez más. Y no se les olvide suscribirse al canal en YouTube, @PatriciaJarniotVideos. Le hacen clic a la palabra suscribirse, es gratis y quedamos conectados. Lo mismo, los espero que me sigan por Spotify. Gracias de nuevo, nos vemos la próxima semana en otra entrega de ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?